¿Cómo están, queridos hermanos, amigos todos? Es un gusto nuevamente estar acá, compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. Ya hemos avanzado bastante en cuanto a cómo leer e interpretar y también construir diferentes sermones en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 6, los versículos 7 al 11. Reitero, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en la que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían sido muertos como ellos. Vamos a hablar hoy de estos sellos, el tema: la sentencia de muerte. Tema: la sentencia de muerte. La muerte en las Escrituras se plantea desde el punto de vista de el fin a la vida física. En Romanos capítulo 5, vamos a leer ese pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En cuanto a la muerte, la primera ocasión que aparece mencionada esta realidad está allí en Génesis capítulo 1 y 2, cuando el Señor le dice a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que cuando coman de este ciertamente van a morir, o ciertamente morirás, le dice el Señor. Creemos que Adán y Eva vivieron mucho tiempo en que ellos comieron de los otros árboles, hasta que apareció Satanás y, tentando a Eva, comió del árbol, del fruto del árbol, como también se lo dio a Adán, y también comieron, y ambos fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal, y el Señor los sentenció a la muerte. Es así que la muerte es la sentencia de Dios por causa del pecado del hombre. En las Escrituras también vamos a encontrarnos que la muerte física es la separación del cuerpo del alma. Eso aparece ahí en el libro de sabiduría de Eclesiastés. Ya hasta ahí, un poco dentro de la inspiración de las Sagradas Escrituras, encontramos que los creyentes guiados por el Espíritu están entendiendo de que hay una separación entre el cuerpo y el alma en cuanto a aquellas personas que mueren. Pero la revelación bíblica sigue avanzando en profundidad, en sublimidad y también en claridad. Y es así que el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 2, los versículos 1 y un poquito adelante, el apóstol Pablo escribe de la muerte espiritual, y dice así el autor sagrado, Efesios capítulo 2, y él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí se menciona
que es el Señor quien da vida a las personas cuando éstos reconocen que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas, pero que la condición del hombre sin Dios es que está muerto espiritualmente. Entonces, en el pasaje que hemos leído, en Apocalipsis capítulo 6, los versículos 7 al 11, aparecen los sellos de los juicios del Dios Todopoderoso y se observa algunos alcances sobre la muerte en cuanto a los escépticos y también en cuanto a los creyentes. En primer lugar, veamos la muerte para los escépticos. Es Cristo Jesús quien abre los sellos, quien tiene el poder, quien tiene la autoridad para mirar los sellos, abrir los sellos y mostrarlos acerca de lo que ocurrirá. Aparece un cuarto ser viviente mencionado acá que invita al apóstol Juan para que venga y mire lo que está ocurriendo o lo que ocurrirá en ese tiempo de la gran tribulación. El pasaje muestra que hay un caballo amarillo que es símbolo de la muerte y que el Hades le seguía. La palabra Hades es la palabra griega en el Nuevo Testamento de un vocablo hebreo que es Sheol o Seol en el Antiguo Testamento, donde se refiere el lugar de los muertos o donde van los muertos sin Dios o que no quieren arrepentirse ni entregarse al Señor. Allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, el pasaje habla en el contexto inmediato acerca de el juicio del gran trono blanco, que es el juicio que se realizará por el Dios Todopoderoso a todas aquellas personas que no hayan querido arrepentirse y creer en el Redentor de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchas personas que son escépticas miran este pasaje como algo figurado, como algo mítico, como algo no verdadero. Pero cuando un texto carece de significado es cuando realmente lo que dice es una contradicción. Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Eso no, obviamente, no es un sentido literal del texto, sino que ahí hay una exageración, una figura literaria que se llama hipérbole, que es una exageración. Pero el lenguaje figurado no es que los textos no tengan significado, sino que a veces los autores sagrados ocuparon este tipo de tropos o lenguaje pictórico o lenguaje figurado y que tiene el objetivo de resaltar, de embellecer o darle más fuerza o vigor al mensaje que quieren expresar. Entonces, la palabra del Señor enseña que ocurrirá o llegará el día en que el Señor juzgará a todos aquellos escépticos que no se hayan querido arrepentir y que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida. En los pasajes del mismo Apocalipsis, capítulos 1 y 2, donde habla sobre mensajes a la iglesia del Señor, allí aparece el cómo una persona puede inscribir o que se pueda registrar su nombre en el libro de la vida. Y es aceptando a Jesucristo o creyendo en Cristo Jesús, recibirlo como el Señor y Salvador y caminar todos los días con Él hasta que el Señor le llame a su presencia. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, que sería los versículos 7 y 8 del capítulo 6, hablan de la muerte hacia los escépticos. Y allí se menciona el Hades. Más adelante, en el capítulo 6, los versículos 7 y 8, dice ahí que este caballo amarillo, el que lo montaba, le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Hablamos de que este ser maligno, enviado por Dios con el propósito de destruir más o menos la cuarta parte, habla, o sea,
de un 25% aproximadamente de todos los habitantes del mundo de ese tiempo. Morirán y emplea o cita algunos elementos en cómo van a morir. Primero, con la espada. Segundo, con hambre. Tercero, con mortandad. Y cuarto, con la fiera de la tierra. Es algo realmente difícil, complejo, pero ese día ocurrirá donde será desatado este sello durante la gran tribulación, que es el juicio de Dios hacia aquella humanidad que no ha querido volverse al Señor. En segundo lugar está la muerte de los creyentes. Es los versículos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, donde nuevamente es el Señor Jesús quien abre este sello y aparecen allí las almas de quienes habían sido muertos por dos razones. Uno, por causa de la palabra del Señor, en el sentido de que ellos fueron mensajeros, hombres o mujeres que vivieron fieles al Señor y se mantuvieron en la doctrina que Dios les había instruido o que ellos acuñaron y grabaron o internalizaron en su corazón respecto de los mandamientos y consejos del Señor. Y segundo, se habla del testimonio de que tenían un testimonio intachable, tanto verbal como conductual. He conocido muchos hermanos durante mi tiempo en vida de fe que tienen un muy buen testimonio verbal, pero conductual tienen otra conducta totalmente diferente o que difieren de lo que ellos dicen en cuanto a lo que ellos hacen. Lo que el Señor desea es que el testimonio del creyente esté en armonía con lo que dice que es. Si alguien dice que es un cristiano verdadero, honesto, puro e íntegro, tiene que vivir en armonía con lo que está diciendo, decir la verdad, ser honesto en las finanzas, ser un hombre correcto en todo en cuanto a su testimonio de fe. Y acá se menciona que cuando el Señor Jesús abrió este sello, el apóstol Juan vio a estos creyentes que habían muerto por causa de la palabra del Señor y el testimonio. Algunos ejemplos históricos. En las Sagradas Escrituras tenemos la muerte del gran profeta Isaías. Isaías profetizó en el año 700 a.C. hacia Jerusalén, capital Judá, donde el rey que en ese tiempo presidió era el rey Manasés. Se dice que ese rey era uno de los reyes más malignos, que introdujo la idolatría en el pueblo de Judá, Jerusalén específicamente, y que el profeta Isaías lo enfrentó, que Israel no podía servir al Dios Todopoderoso, sino que tenía que dejar la idolatría a un lado y servir únicamente a Dios. La Escritura es contundente al decir que Dios es espíritu y que Dios no acepta que el hombre haga ídolos, que honre a las criaturas en vez de honrar al Creador, que se poste ante imágenes de cosas que no tienen sentido. Quiero leerles un salmo que es muy decidor en cuanto a lo que estamos comentando. El Señor ha hablado a través de este salmo precioso en cuanto a la idolatría. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir los gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. No tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiar en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.
los que teméis al Señor, confiar en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro oscuro. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a todos los que temen su nombre, a pequeños y a grandes. Entonces, el contraste evidente entre la idolatría y el Dios Todopoderoso es único y es excepcional. Puede que a Dios no lo podemos ver, pero Él está allí. Puede que a Dios no lo podamos pintar, pero Él está allí. El Dios todopoderoso, maravilloso, único es el Señor Jesús, quien vino desde los cielos, que nos mostró al Padre y que hoy a través de la lectura de la palabra del Señor podemos conocerlo a Él. El que conoce a Jesús va a conocer al Padre y será sellado con el Espíritu Santo para que así sirva al Señor Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar tenemos en el Nuevo Testamento al gran profeta Juan el Bautista, quien por denunciarle a Herodes que tenía otra mujer que no debía tener, que era la mujer de su hermano, y él era un hombre adúltero, infiel, le costó la cabeza. Lo que hizo fue allí, en el pasaje de, vamos a leerlo, Mateo capítulo 14, dice así el evangelista Mateo, acerca de la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había condenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Esto es muy importante, mis queridos amigos. Dios construyó e hizo, creó el matrimonio, un hombre y una mujer y un hombre. Lo incorrecto es que a un hombre le gusten muchas mujeres y no solamente una. Lo incorrecto es que a una mujer le gusten muchos hombres y no solamente un solo hombre. Un hombre, una mujer, un hombre. Entonces, si yo formé una familia con mi esposa, usted también tiene que mantenerse toda la vida con esa esposa, como el Señor Jesús dijo, hasta que la muerte los separe. Hoy día hay tanta gente que no se casa, convive, se juntan así como verdaderos animalitos. ¿De qué estamos hablando? Es Dios Todopoderoso que creó la familia y la Sagrada Escritura dice: honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, no es tomar a la ligera de esto de llegar jóvenes a temprana edad, se meten en situaciones de matrimonio, fornican, tienen sexo fuera del hogar y engendran hijos. Y eso, créame, que es un pecado delante de Dios. Es una inmoralidad que Dios no tolera ni acepta. Ahora, si alguien viene y pide perdón al Señor, el Señor perdona. Porque con la misericordia de Dios y su verdad se corrige el pecado. O el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Eso dice la palabra del Señor. Como también dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Juan el Bautista, por denunciar esta práctica inmoral de Herodes, ¿qué pasó con él? Que le cortaron la cabeza. Murió por causa de la palabra de Dios y por el testimonio firme, sólido en cuanto a las convicciones que él tenía. Bendito sea Dios. Complicado, difícil, pero realmente la palabra del Señor es la que tiene que primar y prevalecer. Más adelante habla del testimonio de fe que estos hermanos tenían. Dice el pasaje: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos hombres y mujeres que murieron por causa del testimonio de fe, claman al Señor para que Dios les haga justicia, para que Dios intervenga
La palabra del Señor dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y es así. Nosotros, como creyentes, a veces ocurren situaciones injustas de los hombres. Gente que hace y que persigue a los creyentes porque tienen otras formas de vivir y a unos no les agrada y los molesta, los incomoda, les causan prejuicio, no hay justicia en algunas autoridades y son parcialistas algunas autoridades en todo tipo de orden, políticas, cualquier financieras, económicas, etc. Y es allí donde se producen a veces las personas resentimientos, amargura, odio, maldición, murmuración, etcétera, etcétera. Pero el Señor es el juez justo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y aclarará y manifestará las intenciones de los corazones y todo será revelado delante de su presencia. Por eso en Lucas el Evangelio dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni escondido que no haya de manifestarse. La pureza del corazón, la limpieza de las intenciones y las motivaciones que tenemos que sentarnos y evaluarlo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por amor a Dios? ¿Por amor al dinero? ¿Por el puesto que tengo? ¿Por quedar bien con las personas? El apóstol Pablo dice que si seguimos agradando a los hombres, no seríamos siervos de Dios. El siervo de Dios busca hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, a estos hombres o mujeres, estos mártires que se mencionan aquí en Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11, también el Dios Todopoderoso los recompensa, les honra, con dos acciones. Uno, con vestiduras blancas. Les honra con vestiduras blancas. Y segundo, les dice que descansen por un tiempo, porque llegarán, obviamente la palabra del Señor anuncia que las persecuciones hacia la iglesia por causa de la palabra del Señor, mientras la iglesia esté presente aquí en la tierra, seguirán ocurriendo. Hay países hoy día, en pleno siglo XXI, donde se supone que podría haber más tolerancia en algunos aspectos en cuanto a la fe. Hay algunos creyentes que son perseguidos en algunos países que son de carácter distinto a la fe a la de cristiana, son intolerantes y los persiguen y muchos de ellos han sido muertos por causa de la palabra del Señor y el testimonio que ellos tienen. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca. Pero como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que seguir manteniendo el testimonio de la palabra del Señor. Tenemos que guardar los mandamientos, los principios y los consejos del Señor. Y tenemos que ser fieles hasta la muerte, hasta cuando el Señor nos llame. Porque el Dios Todopoderoso llegará el día en que vamos a experimentar la muerte. Pero, como dice el apóstol Pablo allí en Filipenses, vamos a ver Filipenses. Porque hoy día cuando alguien muere, muchos de aquellos que no tienen esperanza están tristes, están atribulados, como que todo terminó. Pero la palabra del Señor nos da esperanza. En Filipenses capítulo 1 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para el Hijo de Dios, para el creyente, para el hombre de fe, morir en el Señor es primero ganancia. Ganar en el Señor, estar con el Señor, en su presencia, verlo a Él. Esa es la bendita esperanza que todos nosotros tenemos, porque hemos creído en el Señor. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. La vida nuestra es temporal acá, pero vamos a estar toda la eternidad con el Señor. Y segundo, está
estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, si usted tiene un pariente, una persona, o si usted, entre comillas, cree que perdió a su esposo o a un hijo en algún accidente o por alguna enfermedad, si esa persona era un hijo de Dios, hoy día está con Cristo Jesús, está con el Señor. Si no es un creyente, lamentablemente ha muerto y hoy está en el Hades esperando el juicio del trono blanco. La muerte como una sentencia divina, todos la vamos a experimentar, pero es Jesús quien vino a resolver el problema de la muerte. ¿Qué hay que hacer? Creer en Jesús, aceptar al Señor y volverse a Él de todo corazón para seguirle fiel al Señor hasta que el Señor nos llame a su trono de gracia. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos y esperamos que este mensaje sea de reflexión, de análisis, para que todos aquellos que lo escuchen, Señor, puedan venir a ti y encontrar en ti la vida eterna, Señor, el perdón de los pecados, la salud del cuerpo y del alma y del espíritu, que es la más importante, papito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.